Los inicios de la historia. Del fuego a los imperios. Imagínate un mundo sin escritura, sin reyes, sin escuelas, sin ciudades. Solo tú, el fuego y una lanza de piedra. ¿Alguna vez te has preguntado cómo empezó todo esto que llamamos historia? Porque hoy sabemos quién fue Julio César, pero no el nombre del primer ser humano que cruzó a América. Hoy en Aula Media te contaré cómo comenzó la historia y por qué ese origen sigue marcando nuestras vidas, aunque no lo notemos. Prepárate para un viaje de millones de años en apenas unos minutos. Gracias al desarrollo de la historia como ciencia, las sociedades modernas pueden mirar hacia atrás y entender su pasado con más objetividad que nunca. Pero ojo, la historia no se trata solo de fechas o de batallas, se trata de procesos, de cómo pequeñas decisiones o descubrimientos, como la domesticación del fuego o la rueda, transformaron para siempre nuestra forma de vivir. ¿Y qué hace un historiador exactamente? Observa los registros del pasado, los compara, los interpreta y los organiza. Así se construyen procesos históricos, secuencias de eventos que explican cómo hemos llegado hasta donde estamos, desde la caza en la sabana africana hasta el celular con el que estás viendo este video. Para entender mejor nuestra historia, los especialistas la han dividido en dos grandes etapas: la etapa ágrafa, es decir, sin escritura, y la etapa escrita, cuando la humanidad empieza a dejar constancia escrita de sus acciones. La primera etapa es la más extensa. Duró millones de años. La segunda, aunque más corta en tiempo, es la más documentada. La etapa ágrafa se subdivide en dos grandes periodos: la Edad de Piedra, donde encontramos el Paleolítico y el Neolítico, y la Edad de los Metales, cuando empezamos a trabajar el cobre, el bronce y el hierro. Luego viene la etapa escrita, dividida tradicionalmente en 4 edades que quizás te suenen: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Cada una de estas etapas representa una forma diferente de organización social, tecnología y pensamiento. El Paleolítico fue la infancia de la humanidad. Éramos cazadores y recolectores. Nos movíamos constantemente. No había casas, ni agricultura, ni propiedad. Solo la tribu, el instinto y la necesidad de sobrevivir. Aquí surge uno de los procesos más largos e importantes de toda la historia: el proceso de hominización. Se trata del larguísimo camino que va desde los primeros homínidos hasta nosotros, el Homo sapiens. Este proceso implicó cambios físicos, como caminar erguidos o desarrollar un cráneo más grande, y también cambios sociales. Empezamos a cooperar, a cuidar a nuestros heridos y muertos, a transmitir cultura y finalmente a expandirnos. Desde África, nuestros antepasados caminaron miles de kilómetros, cruzaron desiertos, glaciares, cordilleras y poco a poco poblaron todos los rincones del planeta. El último gran paso fue el ingreso al continente americano. Se cree que cruzaron desde Asia por el estrecho de Bering hace más de 15.000 años, y con eso la humanidad estaba oficialmente en todos lados. Con el Neolítico, la humanidad dio un giro radical. Se empezó a cultivar la tierra, domesticaron animales, se construyeron aldeas permanentes. La vida ya no era una constante huida del hambre. Este momento se conoce como la Revolución Agrícola. Fue lenta, pero transformadora. Nacen las primeras formas de propiedad, de jerarquía y los primeros conflictos por el control de los recursos. La semilla de la civilización ya estaba plantada. Con el tiempo, los humanos aprendieron a extraer metales de la tierra. Primero el cobre, luego el bronce, una mezcla de cobre y estaño, y más adelante el hierro. Con estos avances, las herramientas se volvieron más eficaces, y también las armas. Las sociedades se volvieron más complejas. Aparece el comercio, las rutas de intercambio, y con ello,
la necesidad de contar, registrar, recordar. La escritura estaba a punto de nacer, y con ella, la historia en sentido estricto. Lo más curioso es esto: todo lo que somos hoy, nuestras ciudades, nuestros valores, nuestros miedos, tienen raíces en esos tiempos remotos. Saber de dónde venimos no solo nos da identidad, nos da herramientas para no repetir errores, para construir mejor, para imaginar un futuro distinto. Y aunque la historia escrita tenga apenas unos miles de años, nuestra historia como especie es muchísimo más antigua, más misteriosa y más fascinante de lo que solemos imaginar. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete a Aula Media, porque conocer el ayer es entender el hoy. Nos vemos en el siguiente video.